Desde tiempos remotos, la clase obrera se ha visto desfavorecida, no solo en el ámbito laboral, sino también en el ámbito económico, de salud y del bienestar de las familias, que se sostienen de la jornada de trabajo del responsable de la misma. Es por eso que se formaron pequeños grupos que no soportaron más la situación en la que se encontraban, y así, poco a poco, fueron ganando terreno y volviéndose más sólidos y más fuertes. Como consecuencia, se crean los sindicatos como sistema de organización de la clase obrera, fundamentado en la defensa de sus intereses económicos y sociales. Es entonces que podemos decir que un sindicato es un organismo que agrupa a los miembros de una misma profesión, oficio o actividad laboral que constituyen una asociación cuya actividad principal consiste en la defensa de los intereses comunes. Estos sindicatos pertenecen al sindicalismo, que es una consecuencia de los cambios que dio lugar la revolución industrial en el siglo XIX, que es una doctrina que establece el papel que desempeñan los sindicatos en la transformación política del sistema económico. En la Edad Media, las agrupaciones comúnmente se denominaban gremios. Estos eran sociedades de personas que se dedicaban a determinado comercio: talabarteros, curtidores, orfebres, plateros, zapateros, etc. Su objetivo era defender los intereses del oficio correspondiente. En el siglo XVIII, los gremios de oficios eran sociedades de artesanos y formaban parte de los maestros, oficiales y aprendices. Gran Bretaña, en el siglo XIX, fue la principal nación industrial del mundo. Por lo tanto, las asociaciones gremiales se desarrollaron más rápidamente y el trabajador inglés tuvo que sostener una larga espera hasta lograr que se le reconociera el derecho de agruparse. El movimiento obrero en Latinoamérica data de 1850. Se da en Argentina con sus sociedades mutualistas de beneficencia que habrían de convertirse en sindicatos antes de terminar el siglo XIX, constituyendo la Federación Obrera Regional de Argentina. En Colombia, en 1909, se había reconocido la personalidad jurídica de la Sociedad de Artesanos y en 1936 se creó la Confederación de Trabajadores de Colombia. Y es así como en otros países de América se crean organizaciones en defensa de los trabajadores. Por ejemplo, en Costa Rica se inicia el sindicalismo con la huelga de 1930 en las plantaciones de plátano. En Cuba se inició el movimiento obrero en las fábricas de cigarro de La Habana. En Chile, en 1887, al fundarse la Federación Santiago Watt de Ferroviarios, en 1909 se crea la Federación Obrera Chilena. En El Salvador, el movimiento sindical salvadoreño se inició en 1914 con la constitución de la llamada Confederación de Obreros, mientras que en Guatemala el movimiento sindical se desarrolló después de la caída del dictado Ubico en 1944, y en Honduras el movimiento sindical empezó a organizarse en 1948 bajo la presidencia de Juan Manuel Gálvez. En México, el sindicalismo tiene su antecedente en los trabajadores afiliados a la Primera Internacional en 1870. Algunos pasaron a la posteridad con los promotores de las huelgas de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1908, movimientos a favor de los derechos de los trabajadores de las minas de cobre y de las fábricas textiles sangrientamente reprimidos. A la caída de Porfirio Díaz, se organizó la primera gran central de trabajadores en Casa del Obrero Mundial. En 1918 nace la Confederación Regional Obrera Mexicana, llegando a sumar hasta 1 millón de trabajadores de varios sindicatos. En 1922, disidentes de la CROM fundan la Confederación General de Trabajadores. En 1936, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, nace la Confederación de Trabajadores de México, que apoyó decididamente la nacionalización del petróleo y la reforma agraria. Para 1938,
Entonces ya funcionaba la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, las Centrales Nacionales de Trabajadores, varios sindicatos de la industria como la de petróleos, electricistas, telefonistas, ferrocarrileros, el CENTE y otros. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación agrupa a cerca de 1 millón de profesores federales que despliegan su labor docente en todos los estados de la República y rincones más apartados a esta. Con José Vasconcelos como secretario de Educación Pública de 1921 a 1924, el país necesitaba salir del atraso educativo en el que se encontraba. Vasconcelos reconoce las potencialidades de los profesores, sabe que son el factor fundamental de la tarea de desterrar el atraso por la ignorancia en nuestro país. Vasconcelos rehabilitó a la Secretaría de Instrucción Pública y le cambia el nombre a Secretaría de Educación. En ese entonces, los profesores de primaria ni siquiera les establecen el salario mínimo de 3 pesos. Ellos, que asumen con devoción y valentía las campañas de alfabetización, dan clases en lugares inaccesibles, sufren persecuciones de caciques, curas y fanáticos que los consideran enviados por el demonio. En la década de 1930 a 1940 se organizan los profesores. Lázaro Cárdenas, como presidente de los mexicanos, impulsa a Narciso Bassols y propicia el nacimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Después, Manuel Ávila Camacho, como presidente en turno, y Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, la unificación sindical y la burocratización reiteran que pasó el tiempo de calificar a los maestros de nervio de la nación a constructores de la patria. En este sexenio tiene lugar la campaña de alfabetización más importante del siglo XX. Aún así, no cubre suficientemente al país y es mínima su presencia en las zonas rurales. En el Estado de México, los profesores estatales habían crecido en número, pero el gobierno local lo tenía controlado con bajos salarios y nada de apoyos colaterales. Además, eran perseguidos y corridos cuando intentaban pedir mejores apoyos y salarios. Se afiliaron al CENTE, pero poco apoyo recibieron en momento de crisis, con tantos de huelga y otras confrontaciones con los derechos laborales. Pasado un buen tiempo, y por la desorganización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y la anarquía en que se encontraban, los profesores del Estado de México optaron por organizar su propio gremio. Es ahí donde surge el CEMSEM. En 1940, siendo gobernador Wenceslao Labra y director de Educación Pública el profesor Adrián Ortega Monroy, los profesores del Estado de México, en la lucha por la defensa de sus derechos y lograr mejores salarios para mejorar sus condiciones de vida, se declaran en huelga. Wenceslao tomó represalias y fueron varios los profesores expulsados del magisterio estatal por alborotadores, pero finalmente lograron los beneficios para los compañeros de su gremio. En el Estado de México, la lucha sindical del magisterio se inició con la formación de los primeros gremios, como la Fraternidad de Maestros, la Liga de Maestros, Unidad Magisterial y otras organizaciones pioneras del actual Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, creado en el mes de agosto de 1952, cuyo objetivo fue y es la defensa de los intereses comunes de los maestros. El primer secretario general del sindicato fue el profesor Agripín Estrada, distinguido por sus compañeros, ya que desde estudiante luchó al lado de ameritados mentores por la unidad magisterial en la entidad mexiquense.
Y estas son algunas características que contempla la región Oriente.